Con todos vamos a comenzar la clase de hoy día. Por favor, ponemos las cámaras. Va a comenzar la clase. ¿Me ayudan contestando presente, por favor? Diego Carrión, Presente, buenas noches. Pedro Chanaba, Presente, buenas noches. Diego Encarnación, Presente, Inge, buenas noches. Wilson Fonseca, Presente, magíster, buenas noches. Víctor Jiménez, Presente, buenas noches. Henry Loza, Presente, buenas noches. Luis Loza, Edison Maldonado, Gente, buenas noches. Germán Pantoja, Presente, ingeniero. Buenas noches. Brian Ping, Presente, Inge. Buenas noches. Mario Quispe, Presente, buenas noches. Mario Romero, Presente, Inge, buenas noches. Sebastián Trujillo, Presente, Inge, buenas noches. Luis Bacasela, Presente, magíster, buenas noches. Jordi Vera, Presente, magíster, buenas noches. Benedict Villa, Paul Cordones, Presente, Inge, buenas noches. David Recalde, Presente, buenas noches. Daniel Valencia, Presente, Inge, buenas noches. Miguel Capa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Estimado estudiante, usted no puede dar el examen si no regulariza hasta el próximo día miércoles. No consta en listas aún. Sí, ya falta que actualicen la plataforma, nomás ya está realizada. Sí, claro, porque digo que estamos pidiendo. Franklin Caizaguano. Kevin Kilka. Presente, profe. Sí, igual ya está pendiente que regularice nada más. Ya, que no constan listas. Darwin Espinosa, lo mismo. Darwin Espinosa, Presente, buenas noches. igual Igual que ya voy a justificarlo. no constan listas, no examen, tienen que regularizar. Jordi García, Presente, Inge, ya me pongo en el día. listo. John Chamorro, Presente, Inge, buenas noches. Eric Luisa, Presente, buenas noches. listo. A ver, Luis Loza, presente, por ¿es que? Luis Loza. Gracias, Inge. Indicaciones para el examen, tomen en cuenta. Se va a evaluar hasta lo que veamos hoy día. Se va a evaluar lo que es todo lo que es televisión analógica, televisión digital, fundamentos de compresión de video, fundamentos de compresión de audio, marco regulatorio, lo que vemos hoy día. Esos temas vamos a ver, a sobrevaluar. Son 35 preguntas en una hora. Usted, solo los estudiantes que consten en el SIGE como matriculados pueden dar, los estudiantes que no están matriculados no pueden dar el examen. El examen es una hora, entonces antes daremos el reforzamiento, unas preguntas en Kahoot. Para dar el examen tienen que tener cámara encendida, audio encendido y compartido todo el escritorio. Y obviamente el escritorio tiene que estar en el examen. No pueden solo compartir el examen o una pantalla vacía de un navegador. Tienen que compartir el examen toditos. No un navegador, el escritorio. El examen, toda la pantalla. ¿Sí? No pueden compartir. No pueden compartirme solo algo específico, sino toda la pantalla. Si no tienen eso, no pueden dar el examen. ¿Alguna consulta sobre el examen?
No, chévere. Entonces vamos a comenzar clases. Vamos a hacer. Ya, vamos a ver ahora lo que es el marco regulatorio de la televisión digital. Todo lo que tiene que ver con tecnología, telecomunicaciones, TICs, todo tiene que estar en base a un marco regulatorio. No puede haber algo fuera de un marco regulatorio de una norma técnica, porque eso quiere decir que está infringiendo la ley. Eso está diciendo que no está funcionando de acuerdo a lo que se estipula o lo que menciona la ley. Entonces, si la televisión digital funciona en el país, tiene que haber un marco regulatorio. Si el 5G funciona en el país, tiene que haber un marco regulatorio. Si la radio AM, FM está funcionando en el país, tiene que haber un marco regulatorio que lo regule. ¿Qué quiere decir? Que lo organice, lo gestione, lo administre de una manera eficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar la situación actual del sistema de la televisión terrestre en el Ecuador y analizar los servicios que ofrecen dentro de un marco regulatorio, ¿no? Vamos a iniciar la normativa de televisión digital, porque es importante contar con un marco regulatorio en materia del Ecuador, ya les había mencionado. Todo. Si yo quiero hacer ahorita que están haciendo el tema de soterramiento, hay una normativa para el soterramiento de redes de telecomunicaciones, ¿sí? Si quiero instalar estaciones 4G, hay una normativa para televisión. Si quiero hacer una comunicación satelital, hay una normativa para comunicación. Pues todo está normado, más aún lo que utiliza el espectro radioeléctrico, porque el espectro radioeléctrico es un recurso natural, limitado y escaso. Dentro de los rangos de 8K hasta 3000 GHz está todo lo que es telecomunicaciones. Y es un rango limitado, donde tiene que entrar un montón de servicios. Dentro de ese montón de servicios está la televisión digital. Sí, pues hay que normar. Más aún porque utiliza un recurso limitado del Estado. Y teniendo en cuenta que también es un sector estratégico el espectro radioeléctrico. Nos vamos a iniciar con el subtema 1, que es el tema de marco regulatorio. Vamos a ver el tema de la adopción del marco regulatorio. ¿Cómo fue la inicialización y cómo se realizó el marco regulatorio en el país? Primero, se realizó pruebas por lo que antes se llamaba la Supertel. Aquí hay que tener en cuenta tres cosas muy claras. La Supertel, vamos a ver aquí. Antes, en el Ecuador existían 5 organismos de control que se llamaba Supertel, Senatel y Conatel. Estos 3 organismos se fusionaron y ahora, en el 2015, se fusionaron y ahora se llama el Arcotel. ¿Qué es otra cosa? La Agencia de Regulación de Control de las Telecomunicaciones en el país. Aquí, el 90% son ingenieros de telecomunicaciones que trabajan. El 10% será personal administrativo, abogados, etc. La mayoría son ingenieros en telecomunicaciones que trabajan en áreas regulatorias de las telecomunicaciones, tienen conocimiento técnico y regulación. Entonces, si ustedes ven estas palabras, es porque esto existió hasta el 2015. A partir del 2015 ya todo se fusionó y se llama lo que ahora se llama el Arcotel. Hay otro organismo adicional que es, vamos de por arriba porque es el organismo rector que se llama MINTEL, el Ministerio de Telecomunicaciones. Sí, el Ministerio de Telecomunicaciones. Entonces, este organismo está por encima del Arcotel. Ese también, bueno, este se creó en el 2009 aproximadamente. 2009. Entonces, se ha organizado así las telecomunicaciones en la actualidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué les menciono? Porque van a ver la palabra Supertel. Ya no existe en la actualidad la Supertel, sino que existe lo que es el Arcotel.
En esa época era la Superintendencia de Telecomunicaciones y se dedicó a realizar pruebas de los estándares de televisión digital, los estándares que vimos la anterior clase, la anterior semana, el ATCC, el estándar DBB, el estándar ISDBT, el estándar DMB. Pues se realizaron pruebas y se contactaron con varios protocolos. Entre los principales que se contactó fue entre el estándar japonés y el europeo. El estándar norteamericano se realizó pruebas al final y el estándar chino también, porque se liberaron muy luego. Pues no se hicieron tan pruebas a profundidad, pero sí se realizaron pruebas. Esto les estoy hablando aproximadamente el 2008. Luego que realizaron la prueba, Supertel aprueba el estándar ISDBTV técnicamente. Técnicamente dice que es el mejor estándar. ¿Por qué? Porque dice que tiene mejores prestaciones en equipos indoor y en equipos de movimiento. En temas de población densamente pobladas, dice que se prestan muy buenas las dos estándares, el estándar europeo y el estándar japonés. Luego de que realizan la prueba con los dos equipos, la Supertel da la compatibilidad con el estándar brasileño. Dice, ya bueno, probamos con Japón, pero hay una versión brasileña que se hace aquí en el país. Esta Brasil, como ya vimos en la anterior clase, hizo dos adaptaciones al estándar. El estándar lo realizó aplicando lo que es el Jinga para el tema de aplicaciones interactivas y en vez de MP2 ahora comprime con MP4. ¿Qué quiere decir comprime con MP4? Comprime más, pero manda más información. Podemos tener hasta 4K, 8K, etcétera, ¿no? Bueno, la televisión digital solo se puede tener Full HD, ¿no? Por normativa. A futuro ya vendrán los siguientes. Se realizaron pruebas faltantes con el ATCC que les había mencionado y la prueba del DTNB, la Supertel prueba un estándar con equipos chinos, también lo realizaron, pero ya al final. Entonces, básicamente todas las pruebas exhaustivas que hicieron fue con el estándar japonés y con el estándar europeo, entre las dos que se realizó. Dentro de aquí tenemos una transición, la transición de la televisión digital. Tenemos que la televisión analógica es una transmisión tradicional, lo que habíamos visto. Funciona con un estándar que se llama el estándar NTSC, que es un estándar norteamericano. Este estándar no es el mismo del estándar digital, entonces ya no hubo un tema geopolítico, sino ya hubo un análisis técnico. Se buscó cuál es el mejor estándar para nuestra realidad, para país, como para nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que prefiere el consumidor? ¿Cuál es el consumidor, no? Las preferencias del consumidor. Luego hubo las recomendaciones para adoptar el estándar, donde hubo varias recomendaciones, donde dijeron, el ATCC no es bueno porque no permiten comunicaciones móviles. El DMB es muy bueno, el DBB, o el DBB, sí, el DBB, es muy bueno en tema de ruido impulsionado. El estándar ATCC, el estándar ISDBTV, también muy bueno en zonas altamente pobladas. Pero finalmente se concluyó que el estándar ATCC, ISDBTV, era el mejor para adoptarlo para nuestra realidad, por nuestra geografía, por temas de conexiones indoor, por el tema de densidad poblacional, etc. Y se estimó un apagón analógico para el 2020. En esa época, ¿no? Aproximadamente 2009, 2010, dijeron, bueno, estamos 2010, 2009, 10 años nos debemos de demorar el apagón analógico. Estamos en el 2025, ya han pasado 15 años y aún no se ha hecho el apagón analógico. Sí, no se ha hecho el apagón analógico, que es el mal llamado apagón analógico. Se debería llamar la transición a la televisión digital terrestre, porque es una transición, voy haciendo paso a paso. Sí, es una transición que voy apagando de poco en poco los sistemas y voy haciendo por provincias grandes, por ejemplo, Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, y luego voy con cantones de 200.000 habitantes y luego de menor a 200.000 habitantes. ¿Sí? Entonces va haciendo esa transición. ¿Por qué no se ha hecho ese apagón analógico en la actualidad? Porque la población no está lista, porque no se tiene la cobertura necesaria en el país, pues no se ha podido hacer ese apagón analógico. Y finalmente se busca la transición total a la televisión digital, lo cual ha provocado un gran problema, que en la actualidad ha salido más tecnologías emergentes, como la televisión IP.
Entonces la televisión IP o el streaming o el IPTV va a ganarle más que seguro a la televisión digital. Más que seguro que va a pasar una comunicación en una televisión IP más que este estándar como tal. Ese es el futuro. Todo está generando a redes de nueva generación. Levantando la mano, ¿qué es una red de nueva generación? ¿Qué entienden? ¿Qué es una red de nueva generación? Levantando la mano. Un punto de anotación. ¿Qué es una red de nueva generación? Fernando Bacasela. Tal vez dije, es la implementación de lo que son las redes 5G. Benedict Villa. ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Las redes de nueva generación realmente son cuando se mejoran las infraestructuras y se tiene la convergencia de varios servicios. Ya, falta algo. ¿Alguien más? Brian Ping. Sí, buenas noches. Bueno, lo que yo entiendo por la red de nueva generación es que se puede transmitir en varias cosas al mismo tiempo, como voz, datos y video, sobre la misma red, generalmente utilizando un protocolo el protocolo de Internet. Sí, eso es el protocolo de Internet que es IPTV. De sacarle eso a esto. Les voy a explicar. ¿Qué es una red de nueva generación? Esto me habló un profesor a mí en el 2009. Se llamaba NGN, New Generation Network. Y en esa época yo le creía loco a mi profesor, le creía bien loco. Porque decía en esa época, 2009, que todo iba a converger a algo que se llama IP. Ahora pasa eso. Ejemplo, ahorita el Zoom, ¿a través de qué estamos teniendo el Zoom? A través de IP. La telefonía antigua era analógica. Ahora, ¿qué es la telefonía? IP. Ejemplo, el WhatsApp, cuando llaman por WhatsApp, ¿es IP o analógico? Es IP. Los celulares que instalan, los teléfonos analógicos que instala CNT, TV cable, etcétera, también tienen un IP, solo que transforma analógico el audio, tiene IP atrás. Ejemplo, la televisión. La televisión, como le conocíamos, la TDT o la televisión analógica, ahora hay más lo que se conoce como Netflix, ¿no? Netflix. ¿Qué es Netflix? Una televisión por IP. Sí. Tenemos ahora lo que es los Smart Cities. Smart Cities. ¿Qué quiere decir? Ciudades inteligentes, que todo es a través del IP. Sí. Tenemos la inteligencia artificial. Inteligencia artificial también es a través del IP. Sí. Tenemos los datos son IP. Todo está convergiendo a un mundo IP. Y ahora está convergiendo a un IP versión 6, en realidad, que es lo que se está utilizando en la actualidad. Entonces, todo esto ustedes tienen que tener en cuenta que ya el mundo se está transformando. Todo está, ejemplo, la salud. Ahora hay dispositivos con conexión IP a Internet. No sé si le conocen al Kun Agüero. ¿Conocen al Kun Agüero? ¿Han oído hablar de él? Un futbolista argentino que le dio un infarto a un partido de fútbol. A él le instalaron un marcapasos inteligente, que el doctor le está monitoreando 24 horas al día. Cuando sale una arritmia, le manda una señal al doctor. Obviamente porque él tiene plata, ¿no? Para darse esas cosas. Entonces tenemos temas de telemedicina y IP. Entonces, esto se llama redes de nueva generación. Todo está convergiendo a una red IP. Y la televisión también. ¿Alguna pregunta, Esther? Listo. Regresando al tema, nosotros estábamos en el análisis de la adopción, ¿no es cierto? Dentro de la adopción se analizó condiciones multicamino. Ya vimos que es la multicamino, que la señal choca con un edificio y viene el receptor, choca con una casa y regresa el receptor, choca con un árbol y viene el receptor. Es por eso que la televisión analógica es tan fea. ¿Sí? Reflexiones de la señal. ¿Qué más se analizó? El bloqueo de la señal, la penetración de la señal en condiciones indoor. ¿Sí?
Recepción en equipos móviles. ¿Cuánto era el campo de pérdida que se tenía, no? Campo eléctrico, campo magnético. Problemas en la movilidad. Si yo me estoy moviendo a una velocidad de un carro, ¿no? A 70 kilómetros por hora, ¿qué tan buena es la recepción? Interferencia eléctrica, ruido ambiental, etcétera, ¿no? Entonces tenemos todo esto de aquí. Todo esto. Todo esto de aquí. Entonces, el ruido impulsional. ¿Quién me dice qué es un ruido impulsional? Dice ahí una interferencia eléctrica, un ruido ambiental. ¿Qué es un ruido impulsional? ¿Alguien sabe qué es un ruido impulsional? Hablando con ingenieros de telecomunicaciones. Levantando la mano, otro pregunta de orientación. ¿Qué es un ruido impulsional? ¿Qué conocen ustedes como un ruido impulsional? Ejemplo, yo tengo esta antena. Se transmite mediante una onda electromagnética y llega a su receptor, ¿no es cierto? Esta onda está formada por un campo eléctrico y un campo magnético. Está formado por un campo eléctrico y un campo magnético. Esta onda se llama onda electromagnética. Si por mala suerte justo cae un rayo, ¿qué va a pasar con la información? Se va a perder. Esto es un ruido impulsional. Otra cosa, si yo prendo un motor cerca de un transmisor, ¿va a afectar mi señal? Ejemplo, si yo prendo un motor grandote de una potencia grande, ¿va a afectar mi señal? ¿Qué creen? Ejemplo, yo prendo un generador. Sí, Inge, yo me acuerdo que en la señal de un transmisor de AM sucedía ese fenómeno, que se captaba lo que caían los rayos, se sentía en el receptor, o sea, se escuchaba lo que caía en la tormenta eléctrica, más o menos lo que usted explica. Es porque esto genera campos eléctricos, en un campo magnético, este de aquí, y este genera un campo eléctrico, un motor, ejemplo, un generador grandote. Pues eso va a afectar a la señal que está viajando. Entonces, eso se llama un ruido impulsional. Entonces hay que luego corregirlo. Entonces, todo esto se analizó para poder escoger el mejor estándar, ¿no? Para escoger el mejor estándar. Las pruebas que se realizaron, adicionalmente, en pruebas realizadas se comprobó que la potencia necesaria para cubrir áreas similares a las que se cubrirían con transmisores de 10 kilovatios con televisiones analógicas podrían reducirse a 1 kilovatio. Miren, estas son pruebas que se hicieron, donde está el Cerro Pichincha y esto es la ciudad de Quito. Como pueden ver, esto es un transmisor de 10 kilovatios y esto es un transmisor de 1 kilovatio. Como ingenieros, nosotros, ¿qué ganamos a bajar el transmisor? La potencia del transmisor y tener la misma potencia. Por un punto de actuación levantando la mano. ¿Qué gano al tener un transmisor que cubre lo mismo con menor potencia? David Recal. Consumo eléctrico es menor. Si es de- Y también. ¿Qué tiene que ver eso con Germán Pantoja? Y de pronto bajar la potencia y no interferir a otras frecuencias que estén por ese lugar. ¿Qué es digital? Ya sabemos que digital se puede trabajar hasta en la misma frecuencia. Un menor consumo de energía está bien, pero ustedes en física les han de haber enseñado una fórmula. Energía es igual a potencia por tiempo. Y si esto le multiplico por costo es lo que nosotros gastamos, ¿no? Energía por el costo. Y por eso que nos sale un kilovatio hora. Multiplicamos por cuánto vale el kilovatio, no sé cuánto vale el kilovatio, y eso es lo que gastamos, eso es lo que nos cubre. Entonces, ¿eso qué reduce? Para la empresa, costos, ¿no es cierto? Sí, eso le iba a decir. Reduce costos y también sería la interferencia. Reduce interferencia también. Ya no tanto.
No tanto, porque interferencia tenemos, ya les dije, la interferencia en televisión digital es muy poca la interferencia en televisión digital, es muy poca, no se interfiere tanto. Germán Pantoja, Y digo, tal vez la vida útil de los equipos que se van a utilizar, que que, prolongas al ver menos consumo. que funciona con menor potencia tiene mayor vida útil, ¿cierto? Sí, es verdad, es menos propenso a quemarse. Lo cual era la respuesta correcta, es que es menor costo. ¿Qué les empiezas a qué les interesa? Esto. Muchos proyectos es lo que necesitamos de eso. Menor dinero, menor energía, menor consumo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? Sí, no sé, bueno, he tenido algo de contacto alguna vez con esto de los transmisores, pero sí hay una diferencia entre la tecnología, estoy hablando de radio, ¿no? De transmisores análogos versus transmisores digitales. Entonces, un fenómeno que alguna vez pude ver de cerca es que se quemaban fácilmente las tarjetas de los transmisores versus los análogos que aguantaban toda esta Es que interferencia ambiental, ¿no? tomen en cuenta que el transmisor análogo es bien robusto, ¿no? Eso sí, ese sí es bien robusto por el tema de su electrónica. Imagínense los transmisores antiguos, cómo eran los transmisores antiguos de una radio AM. Les voy a indicar esto, ¿no? Les voy a dar una anécdota, pero tiene otra ventaja. Yo cuando era niño, no sé si ustedes conocen la estación HCJB. HCJB es una radio. Entonces ellos tienen en BIF y tenían unas torres grandotas, tenían unas torres enormes, unos transmisores enormes. ¿Cuánto sería la potencia y la energía que consumían? Que para poder que no se queme, igual pasaba en televisión, antes en televisión, tenían que mandar agua fría alrededor del transmisor, agua fría. Y esta agua fría se calentaba tanto que generaban piscinas calientes. Y yo de chiquito me iba a meter a estas piscinas porque eran térmicas. Entonces, ese era el consumo que tenían, porque congelaban tanto el agua, porque era tanta la energía que aguantaba. Entonces, antes la tecnología se hacía para que aguante tanto consumo. Sí, era más robusto, eso es lo que quiero que entiendan. Ahora, al bajar esto, obviamente bajo también los costos de implementación, no es lo mismo, ¿no es cierto? Sí, no es lo mismo. Y también tenemos lo que es que la tecnología es más fácil de reemplazarla, ¿no? Hermano, ¿sí? Sí, una acotación también de lo que usted está hablando del enfriamiento. Recuerdo que se usaba aceite, este aceite que usan en los transformadores eléctricos. Yo también, por curioso, veía, pero después me enteré que eso ha sido dañino a la salud porque emiten unas sustancias que pueden dar cáncer incluso. Claro, el aceite sí. David. Inge, una consulta. En esto del ruido impulsional, ¿hay alguna forma de provocarlo? Por lo que estoy haciendo un estudio más o menos de una pistola anti-drones. Si usted quiere interferir en una estación, se cómo. Emito en la misma frecuencia, con la misma potencia, con mayor potencia de interfiero. Eso es un ruido. Entonces yo lo que tengo que hacer es, me pongo en la misma frecuencia y le impulso. Es lo que pasa en los receptores. Han visto ahorita salen mucho los bloqueadores de Bluetooth y de Wi-Fi. Yo tengo con un SP32, pongo dos antenas MIMO, le conecto a dos transmisores y genero en la misma frecuencia mayor potencia, le apago al transmisor de acá, le apago porque le estoy solapando. Lo mismo puedo hacer acá. Y si usted está con drones, los drones funcionan en esas frecuencias, entonces no es muy complicado poder hacerlo. Un ruido impulsional, pero eso es un ruido permanente. Un ruido impulsional es en un instante de tiempo. Tómense en cuenta que el ruido impulsional ¿cuál es la diferencia del uno con el otro? Que el uno es permanente y el ruido impulsional es en un instante, como un rayo. Y cayó el rayo, en ese instante le dañó la información. Se prendió un motor, jaló demasiada carga que en ese instante le dañó. No sé si contesté, David. Son dos cosas de esto. Ahí, listo, gracias, Inge. Sí. Listo, vamos a continuar. Bueno, ya vimos. Bueno, luego de todo lo que les había comentado,
mediante resolución del CONATEL, que ya les dije que no existe el CONATEL, sino que existe lo que se llama el ARCOTEL, pero antes se llamaba el CONATEL en el 2010, perdón, se elige lo que es el estándar ISDBTV ya formalmente, con sus versiones brasileñas, y se dispuso que la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, la CNATEL, que tampoco ya no existe, que se llama ARCOTEL, elaboren las normas técnicas para la regulación y los planes que se requieran para la implementación. Entonces, en resumen, esta lámina que me está diciendo que en el 2010 se adoptó el estándar ISDBTV en el país. Hace aproximadamente 15 años se adoptó en el país este estándar, más de 15 años, porque es 25 de marzo, ya ha pasado 15 años. Un poquito más de 15 años se ha adoptado ya el estándar en nuestro país. Panorama de la televisión digital, un poco cómo se ve la televisión digital en el tema del panorama que tenemos. Un proceso de transición a la televisión digital que está un poco trabado, teniendo en cuenta que la televisión digital presenta muchas cosas favorables. Por ejemplo, si ya tuviéramos implementado, podríamos implementar teleeducación para los niños, ¿no? Me acuerdo que cuando trabajaba en la Supertel hace años, ¿no? En el 2010 aproximadamente, hacíamos aplicaciones interactivas en Jinga para escuelitas de primer año, ¿no? Donde hacemos cómo hace el sapo, bla, bla, cómo hace el perrito, guau, guau, y los niñitos podían interactuar. Entonces, si este tiempo se hubiera ganado, ya en la televisión digital se hubieran hecho otras nuevas tecnologías, otros nuevos servicios como telemedicina, teleeducación, telegobierno. Bueno, con e-commerce un poco difícil, pero sí tema de trabajo, cosas así interesantes. Alerta temprana, ¿no es cierto? El tema de emisiones de alerta temprana. La TDT permite emitir un sistema de alarma cuando existe un tsunami, por ejemplo. Hay un terremoto en la costa de Esmeraldas. Entonces se va a prender en todas las televisiones. Yo he visto este simulacro. Se prenden todas las televisiones al mismo tiempo y emiten una alarma y un mensaje que se programa. Vaya a las zonas alejadas de la costa, vaya a las partes elevadas. Hasta puede ser sectorizado, porque si es en Esmeraldas, 3 de la mañana no nos van a despertar a nosotros en Quito 3 de la mañana. Porque acá en Quito a nosotros no nos preocupa mucho, porque no nos llegará el tsunami. Capaz en toda la parte costera del país, sí. Entonces eso también se hace sectorizado. Entonces, este panorama de la televisión digital sí nos dice que estamos un poco retrasados, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos retrasados comparados con los países del primer mundo. Dentro de la cobertura, tenemos una gran cobertura de televisión analógica, aproximadamente el 98% de cobertura de televisión analógica, pero de cobertura de la televisión digital tenemos aproximadamente solo el 50%. No tenemos una buena cobertura. Y esa cobertura solo ha sido en las provincias principales, Quito, Guayaquil, provincias Pichincha, Guayaquil, Manabí a lo mucho. Sí. Tema de acceso a la gratuidad, la televisión digital, hay estudiantes que piensan que porque es digital ya hay que pagar. No, la televisión digital es gratuita, abierta, no hay que pagarlo. Lo único que es digital tiene mejor calidad, mejor audio. Sí, tiene mejor calidad, mejor audio. Transición a la televisión digital. Tenemos que subsidiar lo que es receptores y proporcionar receptores a los lugares de vulnerabilidad. ¿Por qué no se ha adoptado la televisión digital? ¿Por qué no se ha hecho el apagón? Porque todos los hogares no tienen el receptor que les facilite eso de ahí. No tienen un receptor que permita recibir la señal. Siguen con su televisión analógica, ¿no? ¿Qué podría hacer el Estado? Donar set-top box. ¿Qué es un set-top box? Es un convertidor de digital a análogo para que las teles antiguas funcionen. Pero eso tampoco lo ha hecho el Estado, no ha invertido en eso. Ahorita que están con tantas cosas del paro y todo eso, y todo lo que ha pasado en los últimos años, pandemia, problemas económicos, etcétera, etcétera, la inseguridad, no se ha hecho mucho en esto. No se ha invertido, baja cobertura, ya les dije, tenemos alrededor del 54% de la población tiene. Quiere decir que si yo fuera la televisión digital, fuera tan fácil como hacer un interruptor, ponerle un shutdown, ponerle un updown y bajarle, y 50% de los pobladores se quedarían sin televisión, causaría una conmoción, ¿no?
La digitalización de las estaciones. Las televisiones digitales no están aún digitalizadas, no todas. Coavisa tiene un montón de repetidoras a nivel del país, solo las principales de los cantones principales. Y los cantones pequeños siguen teniendo televisión analógica. No ha habido una inversión, no ha habido una transición y un cambio se da. Entonces, hay que prepararle a la población para que tenga mayor cobertura y se haga mayor inversión en la transición a la televisión digital. Por eso no se ha podido hacer el apagón analógico. Ustedes mismos me expusieron, el apagón analógico en Estados Unidos se realizó en el 2009. Nosotros llevamos 2025 y no hemos hecho el apagón analógico. ¿Qué afecta? Estamos retrasados tecnológicamente con Estados Unidos ya casi 20 años. ¿Sí? ¿Qué afecta? Que no podemos sacar nuevas tecnologías. Ya vieron el ATSC, ya está hablando de IPTV a través del ATSC, ya está hablando de 4K, ya está hablando de temas interactivos, de movilidad a través de televisión abierta, temas de emergencia. En Estados Unidos se pierde un niñito y todos los metros de la redonda del niñito, 5 kilómetros de los metros de la redonda, se prenden los televisores, las radios, todo, los celulares. Entonces no nos permite centralizar las emergencias. ¿Sí? Entonces esto nos tiene retrasados con el primer mundo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Cobertura actual, el servicio de radiodifusión para la televisión digital terrestre, tenemos que el 93% de la cobertura analógica lo tenemos. Sí existe televisión, pero analógica, obviamente porque ya va cuántos años, aproximadamente vimos que desde 1950 ya se ha tenido más de 80 años, casi 80 años de televisión analógica, entonces tenemos una buena cobertura. La cobertura de televisión digital está alrededor del 54%, en la mitad del país. Hogares preparados que poseen televisión, los 89,2, pero de estos 82, 56,4 tienen para televisión abierta, para TDT, y preparados solo el 16%. Ustedes que están más en la actualidad y deben ver mejor, ¿creen que han cambiado estos números? ¿Creen que han aumentado? ¿Estamos preparados para una transición a la televisión digital? ¿No estamos preparados? Ahí quiero escucharles. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Vamos con las cámaras apagadas, a ver qué piensan. Vamos con todas las cámaras apagadas. Comencemos. Benedict Villa, ¿qué piensa de la transición a la televisión digital? Benedict Villa, a la una. Les dije buenas noches. Bueno, con respecto a esto, yo considero de que es un retraso evidentemente para nosotros porque no podemos aplicar nuevas tecnologías. Y a la larga sí nos va a llevar muchos años el tener esta transición, ¿no? Y como usted bien decía, entonces no hay los recursos como tal. Entonces sí se va a demorar un poquito. Pedro Chanaba, ¿qué piensa de esta transición a la televisión digital? Bueno, yo sí creo que siempre es necesario poder tener esta transición a la televisión digital de la analógica, ya que cubriría, bueno, se podría enviar más información, por así decirlo, preguntas en, en la televisión, que haya como subtítulos, em, mm, más o menos, eso igualmente se puede enviar, en los 6 MHz se puede enviar mayor información comprimida, entonces sí sería bueno poder mm, enviar todo, bueno, tener esta transición. Diego Carrión, ¿qué nos comenta? ¿Qué nos puede decir Diego Carrión? Yo pienso que ya, o sea, actualmente ya los números ya deberían de haber subido, porque ahora los locales comerciales, así los que venden este tipo de televisiones, ya solo están vendiendo, por ejemplo, televisiones digitales, ya no analógicas. Igual yo creo que, por ejemplo, las personas que tienen las TV análogas, el tiempo de vida de estas televisiones ya, o sea, ya va llegando a su fin. Las personas que adquieren nuevas TVs ya adquieren TVs digitales, por lo que yo pienso que actualmente estos números aumentan y ya habría gente más preparada para este apagón.
Eric La Luisa, ¿qué nos dice? Eric La Luisa. Sí, Inge, perdón. De igual manera, creo que sería un gran acierto que se realice esto de la transición a la TV digital en Ecuador. Creo que el avance tecnológico promueve una comunicación más eficiente, accesible, de mejor calidad, pero obviamente el tema de estar expuestos a todavía a esta normativa de que mencionaba del 2010, creo que incluso para muchos sectores que en el centro de la ciudad se puede hacer, pero hay muchos lugares dentro del país, mismo en el sector rural por lo menos, que incluso hay televisiones que todavía funcionan son televisiones analógicas. Así que yo creo que sí es muy triste que no se pueda realizar eso en todo el país. Quisiera aportarnos. ¿Qué piensa de la decisión? ¿Sirve o no sirve? Alguien que quiera comentarnos. Alguien que pueda dar su opinión. Escucha. Sí, yo mientras hacía el reporte, el último que nos tocó realizar, leí que que este tema de la transición está postergada y no sé de dónde salió el dato, pero más o menos hasta el año 2029 se prevé que ya se pueda realizar el apagón analógico. No sé si usted corrobora ese dato, que yo también había estado Yo investigando por ahí. espero hasta el 2030. Yo espero hasta el 2030. Espero que en el 2030 ya se llegue todo totalmente. Espero que se llegue. Porque como dicen los compañeros, ya ahora ya las televisiones están vendiéndose a digital, ¿no? Ya, ¿qué falta? La parte de implementación por parte de los canales, zonas urbanas que decían los compañeros. Pero espero que en el 2030, tenemos 5 años más, se logre hacer esa transición. David, ¿sí? ¿Quiere comentarnos algo? Inge, se ve muy complicado, la verdad. En sí, yo trabajo todo Quito, eh, digamos todo lo que es de edificios, toda esa parte, tienen conocimiento, tienen tecnología, tienen todo eso. Pero si usted va a la ROR 2, Pisurí, acá a la Ecuatoriana, hay partes que llegan y todavía hay las televisiones análogas y a nosotros nos dicen, pero me ofrecieron televisión, ¿no le va a conectar algún cable? Entonces nosotros le explicamos que es televisión IP y todo, que tiene que tener televisión actual para poder descargar las APs. Entonces es mucho desconocimiento en la parte tecnológica y en la parte de televisión digital. Entonces va a ser muy complicado, como dicen, por lo menos en el 2030 y con anterioridad informar a todo lo que es tecnología, porque sí hay bastantes lugares que se llegan y dicen, aquí está nuestra televisión. Y hay televisiones que tienen, como antes se veía las televisiones con cola, entonces se ve bastantes televisiones de esas, desconocimiento de esto de la televisión digital, por mi parte. Siempre hago esta consulta. Levante la mano, ¿quién conocía la televisión digital, el estándar de televisión digital y los beneficios antes de tomar esta materia? Levante la mano. 1, 2. Levante con confianza si conocía algo de televisión digital. 3. Miren, ustedes son ingenieros en telecomunicaciones. Son ingenieros. Ahora pregúntense ustedes mismos qué pasa con la ciudadanía común y silvestre, que no conoce. ¿Y saben por qué es eso? Porque el Estado no ha hecho un tema de conocer al pueblo, a la ciudadanía, de los beneficios.
Ejemplo, hay una normativa que dice que le tiene que llegar un sistema de SMS indicando la televisión digital. Levante la mano a quién le ha llegado un mensaje de SMS sobre la televisión digital. Hay una normativa que dice que tiene que llegar en redes sociales de la televisión digital. ¿Alguien ha visto la televisión digital en redes sociales? En canales, No, radios. Entonces hay un desconocimiento, no hay un interés por parte del Estado. Entonces ahí es la falencia. Ahí es la principal falencia que existe. ¿Sí? Preparar a la ciudadanía, indicarles los beneficios, porque hemos visto varios beneficios que tienen, ¿no? Hemos visto un montón de beneficios que tienen. ¿Y por qué la ciudadanía desconoce? Porque no, el Estado no le ha prestado atención a esto. Seguimos siendo un país tercermundista, donde no pensamos que la tecnología nos va a hacer cargo del subdesarrollo, ¿no? Entonces, pensamos eso. Entonces, tenemos esos problemas. Y cuando ya estemos preparados, vendrá otra tecnología, vendrá otra a suplantarnos. Y va a copiar atrasados, y va a pasar siempre. Esa es mi opinión, mi opinión. Estaciones migradas. Vamos a ver estaciones migradas. Wilson Fonseca levantó la mano. Sí, Magister, solo quería acotar algo, no sé si tal vez me escucha bien. Bien. Eh, lo que pasa también tiene mucho que ver la cultura, la sociedad en la que nos manejamos con este tema, porque para poder llegar a este tema del apagón analógico, deberíamos todos respetar el tema y poder usar los servicios como tal, porque si la televisión nacional, las productoras nacionales supiesen que todos van a cubrir, van a pagar por el servicio, no como tal la televisión digital, sino ya invertir en programas que se aprovechen esta calidad. Pero muchos, y me incluyo, utilizamos lo que es IPTV, Magis TV y cosas así. Entonces, eso también es un punto muy importante donde la gente o las empresas que se dedican a esto no invierten porque saben que hay ese obstáculo. Sí, está bien, ¿no? Utilizamos más lo que es streaming, lo que es su compañero. Ya utilizamos más. Correcto. Pero hay una diferencia, que la televisión abierta, la TDT es abierta y gratuita. No todos tenemos para pagar. Hay en un centro, hay un aproximado de 1 millón que reciben el bono de desarrollo. Ese millón no creo que tenga para la tele, para pagar Netflix, por ejemplo, para pagar el PTV. Entonces, va enfocado a eso. Sí. Sí, claro. David Recalde. En esos puntos, por eso ahora salieron lo que es las clonaciones de las televisiones digitales, pero ese es el problema de esto. Viéndolo a fondo, digamos, Magis TV, usted lo instala en la televisión, abre puertos para su red, entonces puede escanear su red, las personas, entonces por eso en este punto se están aprovechando mucho de la gente que no tiene conocimiento de ciberseguridad, digámoslo así. Porque en sí, si vemos Magis TV, veamos, de una, es totalmente gratuito, sí, pero no ven atrás todo lo que está viniendo atrás de la gratuitidad, se podría decir. Entonces sí hay muchas personas que se están aprovechando de este punto que es costoso, contratar Netflix, digámoslo así, que descargar un programa gratuito que venga todo esto incluido, pero con atrás con virus, con malwares. Entonces es medio complicado. Eso sería de mi parte. Sí, ¿no? Tecnológicamente, si nosotros hablamos de un sistema gratuito que analiza puertos y que abre puertos en temas de ciberseguridad, pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Si eso llevamos, por ejemplo, a una empresa, porque queremos tener Magic TV en una empresa y nosotros sabemos de Magic TV, está mal el firewall, eso puede afectar mucha red, ¿no? Tienen toda razón. Hermano, estoy de acuerdo. Sí, para acotar un punto también en este tema que me parece importante, ¿no? Hablamos de la piratería, en primer lugar, esta de Magic TV y todo eso. Y mientras estaba leyendo estos informes de la televisión digital y todo eso, ahí había un tema interesante que los medios de comunicación para hacer esta transición al nuevo estándar de la ISDBT
tuvieron que cambiar toda su infraestructura tecnológica interna, o sea, el canal en sí, los medios de comunicación en sí tuvieron que hacer inversiones millonarias para poder adaptar toda su tecnología a los nuevos estándares que exige la televisión digital terrestre. Y ese es un tema que de pronto no se está hablando a detalle aquí ahorita, pero es una inversión millonaria y de pronto eso es lo que está pasando con los canales de la televisión que están también poniéndose en una situación, los tradicionales, quiero decir, se están poniendo en una situación muy grave porque tienen la irrupción de las nuevas IPTV y encima la inversión que ellos hacen y encima la piratería. Entonces, es un panorama un poco complicado para uno meterse en ese negocio. Yo no sé, le veo un poco difícil porque meterse en ese negocio es como que necesita bastante inversión y no hay una seguridad a futuro de lo que va a venir en tecnologías de comunicación, porque ahorita ya hay la irrupción del streaming. Hay plataformas, cada día salen nuevas plataformas, ya se fusionan las multinacionales, Disney se fusiona con tal, con cual. Entonces ya el contenido hasta incluso ya lo hacen gratis, ya hay por ahí hay canales que lo dan gratis como Pluto TV y otros que dan el servicio gratis. Entonces me parece que es complicado, no sé qué futuro va a tener esto de la televisión digital terrestre y sobre todo estas inversiones que han hecho los medios, y debe ser por eso que hay medios que ya están en la quiebra porque de pronto no logran salir adelante frente a toda esta irrupción tecnológica que nos está viniendo adelante, porque es avance, es un fenómeno que tal vez tendríamos que hablar y analizar también. Les voy a dar un caso puntual. Ejemplo, Asomavisión. Yo tuve un estudiante que hizo un PIC. PIC es un tema de tesis. Aquí ustedes pueden graduarse por tesis, por examen complexivo, por excelencia de investigador. Entonces, como estudiante era de tele, hizo PIC y él trabajaba en Asomavisión. Asomavisión no tiene migrado a la TDT. ¿Qué hizo Asomavisión? Hacer su TV por streaming. Y el compañero hizo todo el diseño de implementación del streaming. De forma más económica, más gratuita, a través de streaming, podría llegar a varias ciudades, a través de IP. Entonces, sí es verdad lo que dice el compañero. Ya nos está ganando el streaming, nos va a llegar, pero hay que tener en cuenta que la televisión digital terrestre tiene que ser gratuita. Entonces, va a haber algún estándar que lo suplente, sea que mantengamos el ISDBTV o sea que venga con IP, va a haber un estándar que sea gratuito para la televisión. Eso va a haber sí o sí porque es gratuidad. No es como una televisión bajo suscripción. Entonces, y de lo que mencionaba el compañero, las estaciones que estaban migradas, miren, les voy a mencionar, en Azuay solo tenemos dos, en Cotopaxi tenemos dos, en Esmeraldas una, en Huellas tenemos algunas, en Imbabura una, en Manabí tenemos dos, en Pichincha algunas. Si contamos las provincias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 provincias aproximadamente tienen televisión digital. ¿Cuántas somos en el país? ¿Cuántas provincias existen? ¿Cuántas provincias somos? 24. 24. Quiere decir que de 24 solo 9. Quiere decir que 15 provincias no tienen televisión. No tienen la televisión digital terrestre. Ahí está el principal problema que existe. No tenemos una cobertura grande, extensa, sino que tenemos lo que es en ciudades grandes como Guayas, ni en Pichincha, ¿no? Pichincha la mayoría es en el Cantón Quito, ¿no? Si pueden ver. Igual en Guayas, en el Cantón Guayaquil. Entonces no tenemos lo que es toda la población. Entonces esto es un tema importante que tenemos que tener. Aquí, estaciones migradas, un poco de lo que tienen que saber. Una cosa es una concesión y otra cosa es una estación. Una estación, Ecuavisa, puede tener una concesión con el Estado de utilización del uso del espectro eléctrico. Pero Ecuavisa tiene repetidoras N a nivel del Estado. Puede tener una concesión y puede tener 70 repetidoras. Por eso el número de estaciones va creciendo. En total, en televisión analógica tenemos 85 concesiones, y tenemos 536 estaciones. ¿Qué quiere decir? Antenas, que se entienden, repetidoras, antenas. De las 85, ¿cuáles son ya migradas a la TDT? 25. 25. Antes decía un número más o menos, pero miren,
de las estaciones, de las 536, solo 31 son digitales. Entonces hay un problema de cobertura. Sí, lo que dice falta de inversión por parte de los proveedores. Entonces, ese es el principal problema que existe en la TDT. Listo. Vamos a cerrar esto y vamos al siguiente punto. Tema 2. Vamos a hablar ahora sí de la norma técnica que existe en la TDT, cómo es la norma técnica, cómo funciona la norma técnica. Ya les había dicho, todo en el país, si yo quiero implementar una ISP, un ISP es un proveedor de internet, tengo que tener una norma técnica, no puedo irme fuera de las leyes, tengo que implementarlas como tal, tendría que hacer eso. Entonces tenemos que hacer, mediante en 2011, el ex Conatel, que ya no existe, que se llama ahora Arcotel, delegó al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información a fin de que sea el organismo que lidere y coordine el proceso de implementación de la televisión digital terrestre, para la cual realizar todas las actividades que sean necesarias acorde a la normativa aplicable. Entonces, en el 2011, el ex Conatel le dice, a ver, tú, Mintel, vas a ser el ente rector de migrarnos la TDT del país. Tú eres el encargado, vas a llevar la batuta, la cabeza de migrarnos a la TDT. Entonces, ¿qué hace el Mintel? El Mintel crea lo que es el CITD. Pues mediante acuerdo ministerial 170 del 3 de agosto del 2011, el Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información Mintel y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES y la ex Secretaría Nacional de Telecomunicaciones crearon el Comité Interinstitucional Técnico para la Introducción de la Televisión Digital en el Ecuador. ¿Qué hizo este comité, el CITDT? Vio las normas técnicas de Japón, vio las normas técnicas de Brasil y la adoptaron a la realidad nacional y crearon una norma técnica acorde a la realidad del Ecuador. Pero una normativa técnica acorde a lo que nosotros tenemos. ¿Cuáles eran las competencias del ICDT? El comité era una instancia técnica, dice, ¿no?, para coordinar todo el proceso de implementación del TDT en el país. Estaba conformado por el ministro de Telecomunicaciones, que lo preside, el secretario de las SEMPLADES, el director del Arcotel, los representantes de los canales de televisión, que tenían voz, pero no tenían voto. Una vez que se realizó todo este análisis, que se demoró 2011, 2012, 2013, 2014, en el 2015, por fin se emite la norma técnica. Ya en el 2015 ya les había dado un poco de historia de las telecomunicaciones, de los entes de regulación de las telecomunicaciones. Ya no existía lo que era el Conatel, la Senatel, existe el Arcotel. Entonces, en el 2015, ¿qué dice? La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, emitió la norma técnica para el servicio de radiodifusión y televisión digital terrestre, mediante resolución 301 de agosto de 2015. Por lo que se determinan las bandas de frecuencia para el servicio de televisión digital, se establece la multiprogramación, esto es importante, dice qué bandas vamos a utilizar, se establece la multiprogramación, quiere decir que en un canal, en un ancho de banda te puedo tener múltiples canales, y la obligatoriedad de la televisión móvil. Además de la normativa explican criterios para la asignación y operación de los canales. Entonces, en el 2015 ya se genera esta normativa que permite ya el despliegue. Entonces, realmente arrancamos en el 2015, hubo un estudio previo, ¿no? Hubo un análisis previo. En el 2015 ya teníamos una normativa y mediante esa normativa se comenzó a implementar en el país. Sí, se comenzó a implementar en el país. ¿Cuáles fueron algunas de las normativas y disposiciones generales? Importantes, ¿no? Las características que no se establezcan en la norma técnica del Ecuador se van a sujetar a la norma técnica brasileña, la principal, o a la UIT. ¿Qué es la UIT? La Unión Internacional de Telecomunicaciones. Tenemos que si algo no está, ¿qué dice la norma técnica? Si algo yo no contengo y hay alguna discrepancia, ¿a cuál la vamos a hacer caso? ¿A la Unión Internacional de Telecomunicaciones o a la Asociación Brasileña de Normas Técnicas? Dentro de aquí se definieron algunos términos, como estación matriz. Tenemos que la estación matriz puede tener un estudio principal y un transmisor.
Podemos tener estación matriz Quito y un transmisor en Guayaquil, un enlace a Guayaquil. Podemos tener zonas de cobertura de sombra, donde tenemos autorización del Alcatel. Yo puedo tener zonas de sombra donde vamos a utilizar un equipo que se llama gap filler, pregunta de examen. ¿Quién cubre las zonas de sombra? Se llama gap filler, pregunta de examen, ¿sí? Estaciones repetidoras, repetición de programas, transmisiones simultáneas, donde yo ya tengo un transmisor, donde ya mi estación principal ya no llega con la potencia suficiente, pues tengo que poner un transmisor para que siga, para ir transmitiendo, y eso se llama un repetidor. Dentro de la estructura de cobertura tenemos el área de operación zonal, poblaciones dentro de un área independiente que reciben canales únicos, ¿sí? Tenemos el área de operación independiente, la integración de regiones identificadas por un código único, y tenemos áreas de cobertura. La superficie geográfica se mida como una intensidad de campo específica. Pues tenemos área de cobertura, área profesional zonal o un área de independiente dentro de las coberturas. Creo que aquí me faltó está incompleta la norma técnica, solo es un libro general. Sí. Entonces vimos el tema de cómo fue la adopción, vimos las disposiciones, los términos, los términos y definiciones, la jerarquía y la estructura de las coberturas, norma técnica, sí, el CITD, vimos las competencias, la norma técnica, y vamos a ver ahora algunas norma técnica, algunos artículos. Disposiciones generales, características que nos establezcan, los términos de esto ya vimos. Vamos a ver algunas estándares y tecnologías que debemos tener en cuenta. Ejemplo, la banda que se permite, pregunta de examen, para transmitir la televisión digital terrestre en el país es la banda UHF. A nivel internacional se permite la VHF y la UHF. En el país no. En el país solo se permite la UHF. Las normas técnicas fueron adoptadas del estándar brasileño. Tenemos lo que es decibelios, que se va a medir en decibelios. Es una unidad así adimensional que sirve para medir potencia. ¿Sí? Tenemos lo que es FEC, técnicas para corregir. Nosotros vamos a ver en FEC, vamos a ver lo que es la corrección interna, donde hacemos una corrección bit a bit. Eso es lo que vamos a ver.
Vamos a ver la parte, cuando acabamos la marco regulatorio y entramos a la parte técnica. El ISDB-TV, el estándar de televisión digital desarrollado por Japón. ¿Sí? La modulación técnica que se utiliza es una modulación QAM, es una modulación en cuadratura, quiere decir que tiene una fase, tiene una fase, tiene una amplitud. ¿Sí? Lo que puede modularse en 4 QAM, 16 QAM o 64 QAM, quiere decir que puede manejar 2 bits, puede manejar 4 bits por símbolo o 6 bits por símbolo. Utiliza radiofrecuencias que puede utilizar de comunicaciones inalámbricas. Las radiofrecuencias son las de UHF, tiene redes de frecuencia única. Estas redes de frecuencia única, les voy a explicar aquí. Yo tengo esto, que es un SFN. Yo puedo tener un transmisor con la misma frecuencia, aquí está mi televisión, puedo tener otro transmisor con la misma frecuencia, llegan la misma señal, esto genera zonas de cobertura, pero aquí no hay interferencia, no hay interferencia. Sí, sino que se genera una mayor ganancia. Se tiene una mayor ganancia. Eso se llama SPN, que los dos pueden tener la misma frecuencia. ¿Qué hace? Esto nos ayuda a optimizar el espectro radioeléctrico. ¿Sí? Que no estamos utilizando múltiples frecuencias. Entonces, dentro de los canales de acceso de transmisión a la televisión digital, tenemos que el espectro de ancho de banda, tenemos la identificación del canal físico, el canal lógico y el canal virtual. Esto es importante que sepan. Ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo. ¿Qué es el canal físico? Tengo el channel 38. Me voy a inventar, no estoy tan seguro, si me equivoco, me disculpan. 450 a 456 megahercios. Quiere decir que yo aquí tengo 6 megahercios. Sí, quiere decir que aquí tengo 6 megahercios entre los dos canales. Esto se llama, este de aquí se llama canal físico, estos 6 megahercios, canal físico. Este de aquí se llama el canal lógico. Si esto es Ecuavisa, deberíamos ver el 8, ¿no es cierto? Pero en la realidad deberíamos ver 38. ¿Pero qué está pasando? Existe el canal virtual. ¿Qué es el canal virtual? Este 38 le encapsula. Y al encapsularle, le pone 8.x. Esta X de aquí es el servicio. Donde este servicio puede ser de 3 tipos: HD, SD y Full HD, ¿no? HD o no. HD, SD y televisión móvil. Sí. Es por eso que nosotros vemos en las televisores digitales 8.1, 8.2 y bueno, 8.3 y así deberíamos ver, etcétera. Entonces existen 3 tipos de canal: canal físico, canal lógico y canal virtual. El canal físico es donde los rangos de frecuencia es lo que me están asignando. El canal lógico es el channel que está asignándose. Pero como el channel, la ciudadanía ya está acostumbrado, ponen el 8 o ponen el 4. ¿Sí? No dice ponen Ecuavisa. Ponen el 4 para ver Masterchef. Estoy hablando de Quito. Si hay alguien de otra provincia, me disculpan, no sé. Acá en Quito, Teleamazonas es 4 y ahí da Masterchef. Pues ponen el 4 para ver Masterchef. Entonces es el canal 4. Porque la ciudadanía ya está en su cerebro preestablecido que Teleamazonas es el 4, se enmascara, que Ecuavisa es el 8, se le enmascara mediante un canal virtual. Pues existen esos 3 tipos de canales. Preguntas hasta aquí, porque de aquí salen preguntas para el examen. Preguntas. ¿Entendieron lo que es canal físico, canal lógico y canal virtual? ¿Entendieron?
Todo claro. Bueno, no hay preguntas. Multiprogramación, ya lo que les había mencionado, tengo lo que es Full HD con los 12 segmentos, 1080 píxeles, tengo 2 HD con 720 píxeles, tengo un HD 720 píxeles y 2 SD, 2 señales estándar, puedo tener 4 señales de estándar. ¿Cuántos son los máximos de canales que puedo tener? 4 canales estándares, ¿sí? Entonces, solo se puede tener esta multiprogramación, no existe más. Como pueden ver, aquí no dice en ningún lado 4K. Y les pregunto, ¿cuándo podré tener 4K? ¿Por qué no puedo tener 4K? ¿O cuál es el problema de tener 4K? ¿O cómo solucionarían para tener 4K? ¿Cómo solucionaríamos para tener 4K? Eso no iba de la mano de la codificación, del MPG2, MPG4. Ya, tendríamos que tener un algoritmo superior que comprima más para poder meter más información y que esta información se transmita. Esa más información sería 4K. Tendríamos que comprimir más la información, ¿eh? Tendríamos que comprimir más. Redes de frecuencia única y redes de frecuencia múltiple, ya les había enseñado la red de frecuencia única. La red de frecuencia múltiple es lo contrario, ¿no? La red de frecuencia múltiple es lo que pasa en la actualidad. En la red de frecuencia múltiple, yo tengo el transmisor aquí, F1, y aquí yo tengo que poner F2. Entonces, ahí este tiene una zona de cobertura y este tiene otra zona de cobertura. No se causan interferencias, pero no optimiza. Si los dos fueran la misma frecuencia, este fuera 1 y este fuera 1 en analógico, ahí sí hay interferencia. Ahí sí existe interferencia. Pues en analógico no se puede dar eso. En analógico no se puede dar la misma frecuencia. Por eso los repetidores tienen diferente frecuencia. En una digital sí se puede hacer, sí se puede tener eso. En tema de transmisión, vamos a tener estándares de televisión digital, intensidad de campo mínima que tenemos que asegurar una señal fuerte al borde del área de cobertura, intensidad de emisiones, cumple con los parámetros de intensidad de emisiones que tenemos que tener, una potencia efectiva radiada, un PIRE, ¿sí? Que garantice la intensidad, la tasa de modulación que está alrededor de 32 dBm, modulación de potencia y un enmascaramiento de la transmisión. Aquí hay un ejercicio en clases, dice, una emisión TDT tiene una potencia transmisora de 5 kilovatios, una ganancia de antena de 9 dBd, un arreglo lineal con T igual a 4 antenas iguales, pérdida de línea y conectores de igual a 5. Calcular el PER y el PIRE aplicada a la máxima dirección de radiación. Entonces, calculen, queda de deberes. Tienen 15 minutos para calcular. Y les está dando la resolución. Tienen que leer la resolución y aquí está la fórmula. Aquí está la norma técnica. Y aquí está la ecuación. Sí. Aquí nos dice. Tienen 10 minutos. Si no, igual queda de deber, ¿no? Tienen que resolverlo. Como se calcula la potencia radiada es igual a la potencia por 10 de la ganancia en DVDs menos la pérdida en DVDs sobre 10 y la ganancia total se gana la ganancia más 10 logaritmos del arreglo de las antenas. Y esto es para un arreglo simple. Listo, calculen. Acabo de ver este ejercicio, semana 3, tienen 10 minutos. Lean la ecuación, entiendan la ecuación y calculen. Deber semana. Este sería deber semana 5, ¿no es cierto? Porque ahorita están en la semana 4, pueden entregar, ¿no es cierto? Semana 5. Deber semana 5, por si acaso.
Que las deber de la semana 3 tienen que entregar hoy día. Deber de la semana 5. Tienen 10 minutos. Calculen el PIRE para ese tipo de regla. En la resolución, en la norma técnica está la ecuación. Solo lo de reemplazar, ir entendiendo y me da el PIRE. Entonces van a ser para una regla. Entonces, esto aquí. Calculen.